Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente saludándolos para comenzar un tema más de lo que es nuestra materia de matemáticas 2. Ok, el bloque que estamos viendo, el que estamos nosotros checando, sería el bloque número 2 de circunferencia, círculo y polígonos. Y en esta ocasión nos toca lo que es un tema bastante interesante, que es el tema de los poliedros. Bueno, definamos lo que son los poliedros. Los poliedros son una región del espacio tridimensional delimitada por muchas caras en forma de polígonos. Dichos poliedros tienen los siguientes elementos que lo conforman. Primeramente, tienen caras. Esa cara es que cada uno de los polígonos que limitan al poliedro. También está constituido por lo que son las aristas. Las aristas donde cada uno de los lados de los poliedros, de las caras, dos caras tienen una arista en común. También constituyen los vértices. Y los vértices del poliedro son los vértices de cada polígono que conforman el poliedro. El vértice es el punto de concurrencia de tres o más caras. Ángulos diédricos. El ángulo formado entre dos caras cuya arista coinciden. Ángulo poliédrico. Es el ángulo formado entre tres o más caras concurrentes en el vértice. Y por último, lo que son las diagonales, segmentos de recta que unen los vértices, dos vértices, que no pertenecen a la misma cara. ¿Sale? Bueno, estos poliedros, pues los elementos se marcan a continuación en esta imagen, en donde podemos ver que la cara, o las caras, en este caso, de lo que es el poliedro, donde están, cuál es lo que es la arista, cuáles son lo que son los vértices, ¿sale? Justamente es el punto de concurrencia entre cada una de las líneas, que es el vértice, lo que es la arista, lo que es un ángulo poliédrico, el ángulo poliédrico, que justamente es esto, y el ángulo diédrico, pues lógicamente dos caras, ¿no? Que conforman dos caras. Y las diagonales, que también igual en este caso, son las que unen lo que son los vértices. Perfecto. Clasificación de lo que son los poliedros. La clasificación de los poliedros. ¿Cómo se clasifican los poliedros? Pues en esta situación existen muchísimas clasificaciones, partes de lo que son la clasificación. Y primeramente lo que son los poliedros se clasifican de acuerdo con la forma de sus caras. Es decir, de acuerdo con la forma de los polígonos que los conforman. Pueden ser convexos, cóncavos, regulares, irregulares. Dentro de estos también están los prismas, las pirámides y los sólidos en revolución, como son los cilindros, los conos y las esferas. Bueno, de acuerdo con la medida de sus ángulos, los poliedros son convexos o cóncavos. Y los poliedros convexos dicen lo siguiente, que es un poliedro en el que con cualquier recta solo se pueden cortar a la superficie en dos puntos. En los poliedros cóncavos es un poliedro donde al menos con una recta se corta su superficie en más de dos puntos. Es la misma clasificación que se utiliza precisamente, que ya hemos visto anteriormente, para lo que serían la clasificación de los polígonos. También existen poliedros regulares. Los poliedros regulares son todos aquellos en donde la base, así digamos en este caso, o alguna de sus caras, lo que son los poliedros donde todos sus ángulos diédricos y todos sus ángulos poliédricos son iguales, sus caras son polígonos regulares, todos iguales a estos. Poliedros también se les conoce como sólidos platónicos, en honor a Platón, quien fue quien los estudió en primera instancia. ¿Ok? Bueno. Dentro de lo que son los poliedros regulares, ¿sale? Podemos encontrar lo que es el tetraedro y lo que es el hexaedro. Tetra, véanlo, tetra, que en este caso serían 4, 1, 2, 3 y 4. La cara que estemos enfrente, se podría decir que es esta cara, luego la que está al fondo, esta otra y esta otra, serían 4 caras, por eso se le llama tetraedro. Poliedro cuya superficie está formada por 4 triángulos equiláteros iguales entre sí, también llamado pirámide triangular. El hexaedro o el cubo, que es el más conocido casi entre la mayoría,
que serían poliedros cuya superficie lo forman 6 cuadrados iguales entre sí. También se le llama prisma cuadrangular regular. ¿Ok? También igual tenemos otros que también se llaman el octoedro y el dodecaedro. El octoedro y el dodecaedro, poliedro cuya superficie está formado por 8 triángulos equiláteros, ¿sale? Y el dodecaedro, poliedro cuya superficie está formado por 12 pentágonos regulares iguales entre sí. Así como estos también existen otros como el icosaedro, que es un poliedro cuya superficie lo conforman 20 triángulos equiláteros iguales entre sí, entre otros, ¿sale? Dentro de esta misma clasificación de los poliedros, también igual podemos encontrar a los prismas. Los prismas son poliedros que tienen dos caras iguales llamadas bases. Dichas bases son paralelas entre sí. Las caras laterales son las que unen las bases paralelas. Dichas caras son paralelogramos. A los prismas se les nombra de acuerdo con el nombre del polígono que sea la base. Ejemplo, si la base es un pentágono, se dirá que es un prisma pentagonal. Si la base es un hexágono, se dirá que es un prisma hexagonal, y así sucesivamente. ¿Ok? Esas son las características ya que tenemos tal de que son los elementos del prisma. Sale que sería la base, la cara lateral, la altura y también igual la otra base. Perfecto. Los prismas a su vez son regulares e irregulares, rectos, oblicuos y paralelepípedos. ¿Sale? Prisma regular. ¿Sale? Prisma regular, ¿cuál es aquel? Es aquel cuya base son polígonos regulares. Prisma irregular. Prisma cuya base son polígonos irregulares. Prisma recto. Son los prismas cuyas caras laterales son cuadrados o rectángulos. Prisma oblicuo. Son los prismas cuyas caras laterales son romboides o rombos. Paralelepípedos. Son los prismas cuyas caras son paralelogramos. Ortoedros. Son aquellos prismas que tienen todas sus caras rectangulares. ¿Sale? Las pirámides también son una parte, también igual que entra dentro de esta clasificación de los poliedros. Y precisamente las pirámides poliedro, que a diferencia de los prismas, la pirámide cuenta únicamente con una base poligonal, a diferencia de lo que son los prismas, que tienen las dos bases, ¿no? Tanto arriba, posterior como inferior. Y aquí lo que es la pirámide, pues simplemente nada más sería una sola, que cuenta con únicamente una base poligonal cualquiera, y sus caras laterales son triángulos coincidentes en un solo punto llamado vértice, en el cual es vértice de cada triángulo. Las pirámides, al igual que en los prismas, se nombran de acuerdo con el polígono de su base. Ejemplo, si la base es un cuadrado, se le llamará cuadrangular, pirámide cuadrangular. Si el polígono es un pentágono, se le dirá pirámide pentagonal, y así sucesivamente también. Elementos de las pirámides. Los elementos de las pirámides son lo que contienen a continuación, que sería la altura, el apotema de la pirámide. Y tenemos otros elementos entre sí. La pirámide en sí, la altura sería la altura de la pirámide, es el segmento perpendicular a la base, que une a la base de las pirámides con el vértice de la misma. Apotema de la pirámide. La apotema es la altura de cualquiera de los triángulos que conforman las caras laterales de la pirámide. Los demás elementos son base, cara lateral y vértice, que se observa en la figura. ¿Sale? Aquí tenemos el vértice, lo que es el apotema, justamente donde parte, justamente de la mitad de lo que es un lado, hacia el vértice, lo que es la cara lateral, lo que sería la altura de la pirámide, y lo que sería la base de la misma pirámide. Dice, las pirámides se clasifican de acuerdo con las bases y las caras laterales. Pirámide regular. Pirámide cuya base es un polígono regular y sus caras laterales son los triángulos iguales entre sí. Pirámide regular, pirámide cuya base es un polígono irregular. Pirámide convexa, pirámide cuya base es un polígono convexo. Pirámide cóncava, pirámide cuya base es un polígono cóncavo. Pirámide oblicua, pirámide en la que
algunas de sus caras laterales, no es un triángulo isósceles. Otros más que entran también igual dentro de esta misma clasificación de los poliedros serían los sólidos en revolución. Y los sólidos en revolución son, por ejemplo, en este caso tenemos un cilindro. Es un sólido geométrico generado por un rectángulo girado alrededor de un punto fijo llamado eje. Y el rectángulo gira sobre lo que sería uno de sus lados llamado generatriz, limitado así al cilindro por dos bases que son círculos iguales y paralelos y una superficie lateral. La altura del cilindro es la distancia entre sus bases. Por eso se le llama sólidos en revolución, porque al momento de hacer las revoluciones se van formando lo que son los círculos, que sería en este caso las bases. ¿Sale? Tenemos lo que es el cilindro, lo que sería la altura, lo que sería la generatriz y lo que sería la base. Perfecto. Tenemos también igual lo que son un cono. Y un cono es un sólido geométrico generado por un triángulo rectángulo, ¿sale? Que gira alrededor de uno de sus catetos. Aquí lo tenemos. Tronco de cono. Al cortar el cono de manera paralela al cono, se forman un cono con base más pequeña y un tronco de cono, el cual tiene dos círculos por base. El círculo del cono original será la base mayor, a la altura será la distancia entre las bases, ¿sale? Y como lo tenemos aquí, sería un círculo grande y un círculo pequeño, ¿sale? Que simplemente es cortado. Y también teníamos lo que son las esferas, la esfera es un sólido que se obtiene al rotar un semicírculo alrededor de su diámetro. En la esfera, cualquier punto de su superficie curva equidista de un punto fijo llamado centro, ¿sale? Y es precisamente así como lo tenemos aquí, como se marca. Sería una semiesfera que al momento de girarlo se forma un semicírculo que al momento de girarlo se formaría lo que sería la esfera. Bueno, con todo esto que nosotros tenemos, con todo esto que hemos estudiado acerca de los poliedros, tenemos ya la gran posibilidad de poder empezar a definir áreas y lo que son volúmenes. Áreas y volúmenes de lo que son los poliedros. Y en esta ocasión lo que es el área, ya habíamos tocado un tema anterior a estos, acerca de lo que serían las áreas y los volúmenes, pero simplemente de figuras. Ahora vamos a hacerlo de lo que son, referente a lo que son poliedros. Área superficial. El área superficial de un poliedro corresponde al área total de sus caras. Es la suma total de sus caras. Y el volumen es la fracción del espacio limitada por un poliedro. El volumen representa unidades cúbicas de longitud. Por ejemplo, si se calcula el volumen de una figura cuyas dimensiones están dadas en metros, el volumen obtenido representa cuántos cubos de un metro por lado caben en la figura. Fórmulas. Ya tenemos fórmulas definidas precisamente para este tipo de poliedros, para este tipo de figuras regulares, de poliedros regulares que tendríamos ya que, digamos, para calcular. Tenemos primeramente cómo se calculan lo que sería el área superficial de un cubo y el volumen de un cubo. Pues lógico, ¿no? Dice el área superficial sería la sumatoria de cada una de sus caras. Y en este caso, como sabemos que para calcular el área de un cuadrado sería lado por lado y multiplicado por el número de caras que tiene para poder encontrar el área superficial. Que en este caso sería área superficial es igual a 6, que es el número de caras, por lado, que sería al cuadrado. Y el volumen, en este caso del cubo, sería lado por lado. En este caso sería ancho por altura por largo, ancho y altura, ¿sale? Que también igual es para calcular volumen en este caso, ¿sale? Anteriormente simplemente nada más habíamos calculado lo que eran áreas de figuras, porque estas no tienen volumen, pero estas que tenemos aquí, estas sí tienen volumen, porque se consideran que son cuerpos tridimensionales que ocupan lugares en el espacio. Ortoedro. También igual tenemos para calcular lo que sería en este caso la fórmula
del área superficial y del volumen para un ortoedro, que es muy parecida al del hexaedro. ¿Ok? Prisma de enhelados, pirámide y cilindro. También igual. ¿Ok? Aquí el prisma puede variar, ¿no? Pero sin embargo se aplican las mismas fórmulas. Que sería área superficial, sería 2AB más AL. O sea, en este caso el área de la base, que sería en este caso 2, la de arriba y la de abajo. Más el área de los lados, ¿no? Que sería todo, o el área lateral, ¿no? Y el área de la base, como lo dice aquí, sería el número de lados, ¿sale? Como sería aquí, en este caso, perímetro por apotema sobre 2, ¿no? Que es como se calcula para lo que serían, en este caso, la de los polígonos, ¿sale? Y el área también igual lo mismo, que en este caso sería como es un rectángulo, sería el número de figuras que hay alrededor, pues en este caso, la altura por el largo por altura, ¿sale? Que también igual es lo que nosotros tendríamos, o lo que nosotros podríamos checar. El volumen, pues se calcula el área de la base por la altura, ¿sale? También igual de la pirámide y del cilindro, estas son las que nosotros vienen en su diario de aprendizaje para que también igual ustedes la puedan incorporar, para que las puedan operar. Y por último tendríamos lo que serían de estas dos, de la que sería el cono y de la esfera. También igual, fórmulas para poder calcular. Apoyadas en estas fórmulas que nosotros tenemos, vamos a realizar lo que serían las siguientes actividades. Y antes de eso, les muestro lo que es un ejemplo. Y dice lo siguiente: para envolver una caja de regalo, se van a emplear pliegos de papel de 60 centímetros por 80 centímetros. ¿Cuántos pliegos se necesitan si las dimensiones de la caja son 20 por 30 por 50 centímetros? En esta ocasión serían 60 por 80, que sería el pliego que tengo. En este caso es como si fuera simplemente nada más un rectángulo, ¿sale? Y aquí yo necesito, ahora sí, ¿cuántos pliegos se necesitan si las dimensiones de la caja son 20 por 30 por 50? En este caso tengo una caja que tiene ancho 20, que tiene, en este caso, largo 20, ancho 30 y altura 50, ¿sale? Perfecto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues a sacar lo que sería el área superficial. Y esto es un ortoedro. Entonces tengo que yo buscar la fórmula para calcular la del ortoedro. Y el ortoedro me dice a mí que su área superficial es igual a dos veces, en este caso, AB, AC y más BC. ¿Sale? ¿Qué quiere decir con esto? Véanlo. A y B, ¿quién es A y B? Esto, A y B, que sería esta y esta cara de acá abajo. Dos veces. AC, que sería esta cara de enfrente, la cara frontal, que sería esta, y es la que tengo acá y la que tengo atrás, la frontal y la anterior, ¿sale? Y BC, que sería B y C, que sería esta cara y esta cara. Entonces todas son dos veces. Esta tiene su par, esta tiene su par y esta tiene su par. Entonces por eso se le pone 2 por A más B, AC más BC. Correcto, una vez teniendo esto, pues simplemente hago la sustitución, que sería 20 por 30, 20 por 30, 20 por 50 y 30 por 50. Multiplicado por 2. Una vez que yo obtuve esta multiplicación, obtengo que serían 6200 centímetros al cuadrado. Ok, porque estoy operando en centímetros, debo respetar la misma unidad, centímetros al cuadrado. Ahora, ¿cuántos, digamos en este caso, centímetros cuadrados tengo? ¿Sale? De papel por pliego. Pues entonces pongamos el área del papel o del pliego, serían 60 por 80 y serían 4800 centímetros al cuadrado. Nos damos cuenta que 4800 es más pequeño que 6200. Un pliego no nos alcanzaría para envolver totalmente toda la caja. ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir un área de 6200 centímetros al cuadrado. Entonces, en pocas palabras, ¿cuántos pliegos nos alcanzarían? Pues dos pliegos. Si yo multiplico 2, 4800 nos darían 9600 centímetros al cuadrado. ¿Ok?
Y 9600 centímetros al cuadrado es más grande que 6200 centímetros al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con 2 pliegos de papel nos alcanzaría para envolver toda esta caja. ¿Sale? Perfecto. Pues son problemas, como ustedes los pueden ver, bastante contextuales, en el cual pues ustedes tienen que desarrollar pues ciertas habilidades para ir resolviendo estas situaciones. Bueno, ok. Actividad que les dejo a continuación, la actividad B2, que sería actividad B2D, que sería la última del bloque, y sería la que viene a continuación. Si desea construir una cisterna con capacidad de 10.000 litros, para ello se dispone de un espacio de 2 por 2 metros. ¿Qué altura debe obtener la cisterna para cumplir con lo requerido? Sería 1, 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Serían estos 6 problemas que se quedarían para lo que sería la actividad. Bueno, espero no tengan ninguna complicación, espero sea bastante clara esta explicación. Y pues eso sería todo por el momento y nos vemos. Hasta la próxima.